Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la tercera temporada de Narcos México, una temporada que personalmente me ha gustado bastante. Siento que la serie sigue manteniendo el nivel y sigue cuidando mucho con mimo Netflix esta historia, a pesar de que sí que en esta temporada 3 siento que no ha habido una figura tan emblemática a nivel de Narcos como ha podido haberla en otras temporadas, ya sea con Félix Gallardo, con el propio ajedrecista o incluso con Pablo Escobar, eso en la primera etapa de lo que era Narcos. Pero sin esta figura tan emblemática, que en principio podría ser el Señor de los Cielos, pero no he sentido eso, ese carisma tan imponente de otros personajes anteriores. Sin la figura, la serie también ha sabido mantenerse muy bien gracias a sus tramas y a cómo teje los distintos eventos que van sucediendo capítulo tras capítulo. Creo que eso es el fuerte de la historia y sobre eso se cimenta una muy buena para mí tercera temporada otra vez. Tiene un montón de conflictos, un montón de desarrollos, se profundiza incluso también en los personajes principales, se tratan temas interesantes que quizá no han estado tan relacionados en esta temporada con lo que es el narcotráfico en sí, pero está bien también que se dejen ver, y seguimos a un personaje que a mí sí me gusta mucho, como por ejemplo es el personaje de Walt, que es que ya os digo, personalmente me encanta él y me encanta el actor que lo interpreta. Los diálogos siguen brillando, a nivel de fotografía la serie es realmente preciosa, me encanta la iluminación, me encanta también los colores, cómo utiliza los colores esta temporada ha sido impresionante, el vestuario, o sea, a nivel técnico la serie sobresale en la mayoría de apartados y no tengo demasiados peros que ponerle, ya os digo, a esta temporada. Y ahora sí vamos a hacer ya lo que es el análisis entrando en spoilers más concretos, vamos a hablar de qué es lo que ha pasado en la temporada, las cosas que me han gustado más y las cosas que quizá me han gustado también menos. Suscribíos, que no cuesta nada, es gratis, es un botoncito y hace crecer muchísimo el canal. Dejad un like, si sois de México también podéis dejar en los comentarios vuestra opinión o cómo habéis vivido ciertos eventos que se mencionan en la serie o qué recuerdo tenéis de ellos, eso siempre mejora la review. Y vamos allá con la review de la tercera temporada. Walt comienza la historia un poquito alejado de los cárteles, está en una operación en la frontera de alguna manera intentando atraer a Amado Carrillo y demás, pero ya os digo que sinceramente al inicio he sentido que Walt está un poquito en fuera de juego y un poquito alejado de la historia principal, pero es una buena forma para que después el personaje se sume al carro y se introduzca a la historia. En el primer capítulo también se nos presenta a Víctor, un policía ciertamente un poquito corrupto, pero la serie se toma el instante de explicarnos cuál era la situación de la policía de México, lo mal pagada que estaba y cómo tenían que recurrir a ciertos actos delictivos para poder llegar a fin de mes en sus casas y poder pagar todas las facturas. De hecho, se nos dice la diferencia de lo que cobraba un policía en México y al otro lado de la frontera en Estados Unidos, para que comparemos la diferencia económica. A través de Víctor, ya lo hablaré un poquito más adelante, se nos deja una trama un poco curiosa que se aleja un poco de la trama principal de Narcos, pero que ha estado bastante bien llevada. Entraremos después en ella. Lo mejor del primer capítulo para mí es el tema que tiene que ver con Amado Carrillo. De hecho, la primera escena es súper buena, cómo lo atrapan, cómo los militares terminan encarcelándolo, y después ha sido ver cómo el personaje sale de la cárcel y se da cuenta de que realmente Aguilar, su compañero, digamos su socio, está llevando el cártel de una manera que a él no le satisface o realmente no le gusta porque siente que no se lo está tomando del todo en serio. No se ponen de acuerdo en lo que son las formas y la manera en la que hay que llevar un cártel. Aguilar parece alguien que no se lo está tomando tan en serio como Amado quiere. Amado rápidamente mata a Aguilar y también se pone a hacer negocios con Carlos Hank, un personaje muy interesante de esta temporada que representa un poco el poder político corrupto relacionado sobre todo con las drogas y con las empresas o grandes potencias económicas. Por terminar, destaco también del primer capítulo que me ha gustado mucho esa escena de Walt que tiene que manejar un camión pero realmente no sabe y se genera ahí un instante tenso que funciona genial. En el capítulo 2 ya vemos que el plan de Walt es de alguna manera incautar dinero para hacer que Amado Carrillo sienta que está faltando dinero ahí, acuda y allí pues lo detengan. Es un plan que parece bueno pero no les sale bien y la policía falla. Después la serie también nos mete otra de las tramas importantes de la temporada, que es la investigación periodística de la mano de Andrea. Ella quiere ya publicar una boda que va a ocurrir entre la hija de Arellano Félix y un abogado importante, y vemos cómo se cuela y cómo intenta averiguar cosas sobre la boda, pero debo decir que visualmente la boda ha sido preciosa, o sea, ha destacado muchísimo el entorno, los vestuarios, los colores, y me encanta cuando una serie que estoy viendo, además de contarme algo interesante, también es bonita visualmente. En la boda nos encontramos con caras conocidas ya, vuelven a aparecer los distintos
cárteles que van a conformar, digamos, el entramado de esta temporada, y destacando lógicamente el cartel de Sinaloa, cuyos líderes son el Chapo Guzmán, Palma y el Azul. Aquí ya se nos plantea uno de los conflictos que después va a ser importante en la temporada, como es el hecho de que los camiones de Sinaloa tienen que pasar de alguna manera por el territorio de los Arellano Félix, y aquí se está generando una situación de desventaja económica para los de Sinaloa, que no están contentos por los impuestos y demás que deben pagar para que sus camiones atraviesen la frontera, no tienen ese trozo de frontera que necesitan. Y bueno, aquí aparece, como no voy a mencionarlo, el cantante y figura pública ya como es Bad Bunny, alguien que se estrena de alguna manera en la actuación y que siento que sin ser él especialmente un buen actor, no desentona con el tono de la serie, cosa que tampoco era fácil, con lo cual hay que reconocerle también el mérito de actuar bien, porque es lo que hace. A través del personaje de Bad Bunny, de Kitty, se nos presenta también a lo que son los narco juniors, concepto que no sabía, pero que hace referencia a estos jóvenes adinerados que de alguna manera van a heredar los negocios del narcotráfico y bueno, son literalmente niños pijos que tienen un montón de dinero y que hacen lo que quieren con todo. Si bien cada narcotraficante que se nos ha presentado en la serie, que ha sido un poquito protagonista, ha tenido sus ideas principales, la de Amado Carrillo ha sido dividir el cártel en distintas células de manera que sean independientes, que no se relacionen una con las otras y que él sea quien está por encima, lo único que conecta unas con otras. Es una idea muy inteligente que preserva de alguna manera la seguridad de lo que puede perderse y que al personaje de Amado Carrillo le viene por el hecho de haber perdido a su hija. Sabe que las cosas pueden salir mal, se nos explica en una escena muy interesante, él habla de la suerte, de cómo la suerte no siempre nos favorece y por eso la serie nos muestra que él es alguien precavido, que prevé una situación negativa y que se cubre las espaldas para ello. Eso ha estado muy bien hilado y muy bien construido. Ahora bien, también os digo que no se le ha dado tanta importancia a esta idea, con una idea original que era, y más que nada ha quedado un poquito en la mención. Una buena forma de haberlo hecho un personaje emblemático de Narcos hubiera sido resaltar sus métodos, porque esto le da mucha personalidad a su forma de hacer negocios, pero no le han dado la importancia que para mí quizás sí que hubiera debido tener, para que lo recordásemos como eso, como un personaje memorable de la serie. Si al principio el editor jefe de La Voz no había hecho caso a Andrea porque no veía consistencia en lo que ella planteaba, viendo lo que ha conseguido en La Boda, le da pie a que comience una investigación periodística verdadera en torno a los narcos, los políticos, los empresarios o los narco juniors. Una trama, como digo, que ha servido de acompañante a las tramas principales, a través de la cual también hemos ido descubriendo cosas distintas. Al final de este capítulo tenemos el ataque a lo que ha sido la discoteca en la que estaban los Arellano Félix por parte del Chapo Guzmán vestido de policía, y de este ataque me ha encantado cómo el guardia de seguridad de los Arellano Félix se daba cuenta de que algo no iba bien y de que los policías no eran policías verdaderos, que era un ataque encubierto. Aquí además muere el marido, recién casado además, de la hija de Benjamín Arellano Félix. Amado se encuentra en un momento un poco complicado porque tiene la idea perfecta montada en la cabeza, pero aún no es capaz de mover el suministro que le va a llegar de Colombia. Por eso con Pacho Herrera, incluso con Gilberto, el ajedrecista, tiene reuniones y demás, pero aún no ha echado a andar el negocio. Sabe que en cuanto arranque, tiene la idea como para ser el principal narco de México, pero la logística aún no está en marcha y eso le penaliza y hace que quienes van a suministrar la droga duden de él. A nivel de estructura de la temporada, lo que pasa es que el personaje de Amado Carrillo, quizá durante los primeros 5 episodios, está creciendo y está un poco al margen de los conflictos de los grandes cárteles, y a partir del capítulo 5, digamos que se erige como narco principal. En el capítulo 4 ya intuimos por dónde va a ir la trama de Víctor, este policía, que al principio sí pensamos que es un policía que no tiene moral, que no tiene valores, pero que de pronto se ve involucrado en algo que realmente le afecta, como es la muerte de un montón de jóvenes. Él está buscando ahora una chica concreta, porque una madre se lo ha pedido, pero se da cuenta de la gran cantidad de mujeres y de chicas jóvenes que realmente morían día a día en su territorio, y eso de alguna manera hace que se involucre muchísimo con el caso, su arco de personaje sea interesante, porque comienza como un policía que delinque como tal, que no ejerce para nada como policía porque no está motivado, pero esto digamos que le da un sentido a su historia y se pone de pronto a buscar a la persona que puede ser la culpable de tantas muertes. Es verdad que se aleja bastante de lo que es la trama principal de Narcos, aunque saben unirla en ciertos momentos para darle sentido dentro de la historia, pero me parece también un tema importante a tratar, y está tan bien contada la historia que sinceramente no me ha desentonado por eso, por lo bien escrita que está. Es verdad que de cara al final de la temporada quizá haya demasiados capítulos en los que Víctor únicamente está vigilando y no consigue nada, pero es que el mensaje final, ya llegaremos, es realmente duro. Cuando el otro policía le dice guarda tu corazón en casa porque las calles se tragan a las niñas, eso es realmente demoledor. Y bueno, arranca la guerra que se veía venir entre Tijuana y Sinaloa, una guerra que comienza por esos tira y aflojas ya que tenían por respecto a los camiones y por lo que Chapo ha hecho en la discoteca, y los Arellano Félix de alguna manera se vengan. Vemos esta escena del aeropuerto en la que mueren civiles y termina muriendo un arzobispo, que esto tiene un impacto brutal a nivel de país en México, pero no terminan matando, como digo, al objetivo de la misión, que era el Chapo Guzmán, escapa. Estos son eventos que ocurrieron en realidad, pero ya sabéis que Narcos pues realmente mete a sus personajes en estos eventos, nos muestra eventos reales, pero de alguna forma
forma desde el punto de vista de la ficción, hay que tenerlo claro. A lo que voy es a que en este tiroteo realmente no estaría el propio Chapo Guzmán. Por ejemplo, este evento del aeropuerto, que además hace que el presidente vaya a la iglesia, cosa que hacía mucho que no ocurría, hace que el Estado se ponga de pronto muy firmemente contra el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana. De hecho, los militares con Rebollo a la cabeza intentan atrapar ya a Benjamín Arellano Félix. Este personaje, Rebollo, también se pone de su parte a Walt, dejándole ver que es alguien con muchísimos principios, que incluso me había llegado a engañar a mí, que por cierto, Walt había aceptado ya llegar a Tijuana. Se deja claro que su conflicto interno, que tiene que ver con la muerte de su hermano, aún no está saldado y quiere seguir, ¿no?, peleando contra el narcotráfico a toda costa. Y bueno, después del intento fallido de atrapar a Benjamín, atrapan al Chapo por un soplo de la gente a la que él mismo había comprado. Con el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana un poco debilitados, ahora ya es el momento claramente de Amado Carrillo, que realmente se hace con el negocio, con esa flota de aviones, con esas ideas que tiene, con un suministro constante de cocaína. Se nos cuenta también cómo un candidato de la presidencia, Colosio, fue asesinado en un mitin, cosa bastante dura y de la que después he leído un poquito también para enterarme. La serie nos dice o nos deja caer claramente que esto ocurrió porque iba contra los intereses de las grandes empresas representadas en esta serie por Carlos Hank. Víctor, en este afán de seguir investigando con respecto a las chicas que van muriendo, se da cuenta de que no tiene los medios, de que la policía realmente en México no tiene la forma de investigar, no tiene pruebas de ADN, no tiene nada, ni siquiera la morgue en la que están los cuerpos tiene un sistema de refrigeración. Con esto la serie nos quiere decir que aunque quisieras, aunque no fueses un policía corrupto, tampoco era fácil ser un buen policía en México, sobre todo alejado de las grandes ciudades. Por eso acepta, como digo, convertirse en informante para la DEA para ir sacando recursos que poder utilizar en su investigación. Alex, un personaje que también va a resultar bastante importante y que me ha gustado mucho dentro de la temporada, creo que realmente aporta algo interesante a la historia y que además luego más adelante se relaciona también con el conflicto de Walt y su hermano. En este punto Alex se ve obligado a llamar a Walt para tenderle una trampa y ahí mueren algunos de los militares. Los Arellano Félix están cada vez más acorralados, Amado además les quita el suministro del norte y de pronto pues atacan a Amado y también atacan al cártel de Sinaloa, matando a El Azul. Hemos ido viendo en la temporada cómo realmente los Arellano Félix iban en un descenso sin frenos de su popularidad y de su influencia, ¿no?, con respecto a los demás cárteles, perdiendo suministradores, perdiendo influencia o perdiendo incluso los intermediarios, que esto ocurre un poquito más adelante. Una furgoneta de La Voz explota, demostrándonos cómo empezaban ya en ese punto las amenazas, ¿no?, a lo que era la prensa libre, que contaba la verdad, es algo a lo que se le da mucha importancia en La Voz, y que se salda incluso con la muerte de su editor jefe o de su director al final de la serie. El personaje de Mayo también me ha gustado bastante, creo que ha sido un personaje muy interesante, alguien que no quiere patrón, pero que en este punto de la historia de pronto ya se ve como ninguneado por los Arellano Félix y dice: ¿cómo? Perdón, que me ninguneáis, pues me acerco al cártel de Sinaloa, hablo con Chapo y mis ideas, que es un tío inteligente además, las aplicamos aquí y crecemos aunque el Chapo esté en la cárcel. Los militares capturan a Alex, esto va a ser importante después. Víctor le da nombres al jefe de Walt y este le da a cambio pruebas de ADN pero que no funcionan, que realmente no tienen para cotejar los datos necesarios, nadie sale culpable, siguen sus problemas para investigar y comienza la tortura de Alex, dejando a Walt ahí un poquito en fuera de juego porque se entera de que es un ciudadano estadounidense, cosa que puede cambiar a nivel diplomático la situación con su país, pero está en un punto en el que no puede interceder porque los militares quieren sacar la información, porque sus jefes están haciendo como un poco la vista gorda desde Estados Unidos y él pues simplemente permite o se queda quieto dejando que la tortura ocurra. A través de Andrea y La Voz se nos habla de un tema muy interesante como es la financiación ilegal de los partidos a través del narcotráfico y demás cosas, relacionándolo lógicamente con Carlos Hank, cosa muy interesante que ocurre en un montón de países, incluido España. Con Chapo en la cárcel, como he dicho antes, Mayo comienza a convencer a los intermediadores de que trabajen para él y no para los demás, es decir, que van a hablar con ellos, si aceptan bien y si no aceptan entran con armas, una negociación totalmente justa en mi opinión. Y luego me ha encantado la escena de Walt con Alex, porque Walt realmente sentimos que aquí se está abriendo de verdad a él, le está hablando de su hermano, está contando la verdad sobre lo que siente, porque siento que empatiza de alguna manera con la situación de Alex, y Alex aquí pues quiere ayudar a su hermano y termina diciéndoles dónde está. ¿Qué ocurre? Que llegan tarde, que el hermano de Alex ya está muerto, y después Walt tiene que tomar la difícil decisión de mentirle a alguien con quien realmente empatiza, como es Alex. Son dos personajes muy parecidos. Walt sentía que Alex tenía la oportunidad de salvar a su hermano, cosa que él no pudo hacer, pero falla y es bastante duro de ver. Siento que le salen muy mal las cosas a Walt en muchas ocasiones y eso hace que cojamos un poco de cariño al personaje quizá. Luego me ha gustado también mucho una escena que es Amado Carrillo en un cementerio decidiendo dejar el negocio. Esa escena visualmente simboliza mucho. Estamos viendo a alguien que está rodeado de muertos. Él siente que todo el mundo que ha participado en el negocio de la droga
tumba no ha terminado bien, de ahí la imagen visual del entre tantas tumbas, a pesar de que lógicamente sabemos que está visitando a su hija, pero por eso quiere salir del negocio, no quiere terminar como sus otros compañeros, no quiere terminar muerto o en la cárcel, y ahí toma una decisión, obviamente, que a Carlos Hank, por ejemplo, no le gusta. Walt descubre a través de la hija de Benjamín Arellano Félix cómo poder encontrar el lugar en el que vive, o el lugar en el que se esconde. De hecho van allí, pero él no está. Carlos Hank en este punto quiere controlar a Amado Carrillo, pero Amado no se deja, de hecho asesina a los contables que Carlos Hank le manda, y también a quienes estaban vigilando a su amante en Cuba. Esto es básicamente una declaración de guerra contra Carlos Hank, y lo que de alguna manera pone a Amado Carrillo en el punto de mira internacional. Andrea aquí hace uno de los descubrimientos más importantes, y es el hecho de que realmente Rebollo estaba recibiendo dinero de los narcos, con lo cual era un militar que estaba de alguna manera comprado. Pero me encanta cómo Rebollo le dice a Walt que debería saber él que no hay blancos ni negros, que él tampoco estaba al 100% haciéndolo todo por los narcos, pero que en su situación pues intentaba de alguna manera también cazar a alguno y cosas por el estilo. Pero vamos, que realmente era alguien corrupto que había engañado a Walt, eso es la realidad. Esto que genera un ridículo, digamos, internacional, porque alguien en quien todos confiaban como era Rebollo, realmente no era trigo limpio. La escena de Amado Carrillo en la pista de despegue ha estado muy guay, la acción en esta serie es siempre muy interesante, está rodada muy bien y con mucho gusto y sinceramente se agradece. El desenlace entre Walt y Alex es bastante triste porque Walt no es capaz de salvarlo ni siquiera al final. Alex se escapa y termina, bueno, ya sabéis cómo termina, colgado de un puente porque le han encontrado los del cártel de Tijuana. Es muy duro porque, como os he dicho antes, Walt sí que veía en Alex a alguien con quien se identificaba, se veía a sí mismo en ese personaje. Entonces pues duele ver cómo muere alguien con quien él realmente empatiza y alguien a quien sí que quería ayudar de alguna manera. Y si el final de Walt es triste, el de Víctor lo es mucho más, porque Víctor consigue matar al hombre que realmente estaba matando mujeres, pero se da cuenta de que esto es un grano de arena en una playa, es decir, que está ocurriendo muchísimas veces con otra gente a quien él realmente no va a conseguir atrapar. Es la impotencia pura de quien quiere cambiar algo, una situación de extrema violencia contra las mujeres, no es capaz de hacer nada, porque ni tiene los medios, ni tiene las herramientas, ni tiene la influencia. Es guay que la serie también nos cuente cómo después las mujeres empezaron a protestar contra esto y cómo de esa manera pues se pudo visibilizar el problema tan duro y tan grave que estaba ocurriendo en México, con todas las mujeres que aparecían. Por si no fuera suficientemente triste la situación, al final Víctor termina muriendo porque descubren que había estado en contacto con la DEA. No saben para qué realmente, pero eso no le libra de morir. Chapo y Mayo son realmente quienes están ahora detrás del cártel de Sinaloa y sacan del negocio a Palma, que literalmente lo echan, y también a Neto, por si acaso hay algún tipo de duda sobre quién manda. Tened en cuenta que alguien como Chapo no puede estar tan cerca de Neto porque se va a poner en duda siempre si es realmente Neto quien está manejando los hilos. Así que Neto, pa' tu casa. Es guay porque al final de la historia también se juntan el personaje de Andrea y el personaje de Walt, dos personajes principales con sus dos tramas separadas, pero que al final coinciden porque Walt habla de qué es lo que realmente pasó, con las torturas, quién lo sabía y todo lo demás. Y así Andrea sigue en busca de la verdad para la voz en honor a su jefe que había sido asesinado. Con lo cual el cártel de Sinaloa va a reinar ahora mismo, el cártel de Juárez, el de Amado Carrillo, se deshace con su muerte, que muere en una operación estética, y Walt termina en Chicago haciendo básicamente lo mismo que hacía antes. Esa es un poco la historia final de Narcos México temporada 3. Tengo que decir que para ser el final de la serie no es un final tan épico o tan climático como otros finales de otros narcos, pero aún así siento que esa intensidad épica ha sido sustituida por momentos emotivos que a mí personalmente también me han funcionado y me han dejado un sabor de boca agridulce al final de la historia. Y nada chicos, hasta aquí la review, espero que hayáis disfrutado un poco comentando lo que ha sido la serie, haciendo un repaso de los eventos más importantes y comentándolos conmigo. Ya sabéis, dejad un like, suscribíos, que ayudáis a crecer muchísimo el canal, y nos vemos dentro de poco por aquí. Hasta pronto.